Bien, gracias Henry, gracias Odair con los deportes. Han quedado, pues como dicen ustedes, bien informados. Y en efecto nos acompaña esta mañana el general en condición de retiro, ex candidato presidencial en los dos últimos procesos electorales, con diputados en el Congreso Nacional de la República y que fue jefe también del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en la administración del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, alcanzando también el gobierno de 8 meses, fue, general, creo, de don Roberto Micheletti Bahín. Yo estuve con varios presidentes, también con... Pero como jefe de la Fuerza Armada. Sí, con Maduro, con Manuel Zelaya Rosales, y con Micheletti, y también en los últimos meses con Porfirio Lobo Sosa. Entonces, oiga, sinceramente eso no... Bueno, primero, general, siempre es un placer que nos acompañe aquí en la entrevista. Jorge, es para mí también un placer saludarlo. Y si me quiere llamar Romeo, pues llámeme Romeo, ¿verdad? Con confianza, así como le llamo Jorge a usted, ¿verdad? No, pero ahí sí hay mucho... No, de veras no me gusta siempre. Igual el alcalde sí le dice a uno, de veras, decime Tito. Igual yo le agradezco el que tenga esa deferencia, pero uno debe de respetar. Eso es como cuando uno al entrevistado, por muchísima confianza que tenga, le dice vos. Yo siento, creo, por estar equivocado, que parte del respeto es tratar de usted al entrevistado. Sí, lo que pasa es la confianza y la amistad, ¿verdad? No, pero yo le agradezco muchísimo, general. Y yo también, a veces es bonito que lo llamen por su nombre uno, ¿verdad? Porque eso da lugar a que exista más confianza. Okay. Gracias, general. ¿Y cómo ve el panorama de lo que estamos viviendo en este momento en el país? Bueno, en primera instancia yo quiero dar gracias a Dios, ¿verdad?, por este día y pedirle la sabiduría necesaria para poder orientar a nuestro pueblo, sobre todo en este momento que yo lo veo como una vergüenza nacional, la situación que está dando en el país. Y como vergüenza nacional es porque el honor de nuestra patria está sumamente mancillado. Y cuando hablamos de no mancillar el honor de nuestra patria es cuando uno adopta comportamientos éticos y morales, ¿verdad? Pensando en que esta nación es de todos y no de un grupo en particular. Lo que está sucediendo en Honduras nos llena de desconfianza a nivel internacional. No hay confianza para Honduras y eso repercute en toda nuestra sociedad, repercute en el hondureño de a pie, repercute en ti, hondureño, que andas buscando un empleo y no lo encuentras. Repercute también en el crecimiento de las personas que están con un negocio porque no hay movimiento de capital. O sea, repercute en todo. Porque los inversionistas no sacan su dinero para invertir en el país, en un país donde se habla de tantas cosas. Se le dice que somos un país narcotraficante, un país donde sus principales líderes han sido involucrados, por lo menos mencionados en una actividad ilícita. Entonces, la situación es compleja, es difícil para Honduras, pero al mismo tiempo, para ti, hondureño, para todos los que amamos esta tierra, es la oportunidad que tenemos para pensar en ese cambio que lo debemos hacer, ¿verdad? No tanto como lo plantean de repente algunos, sino que que sea un cambio positivo a través del orden, a través de la disciplina y a través de las oportunidades que nos da la ley. General, bueno, usted estuvo con el presidente Maduro, estuvo con el presidente Zelaya, estuvo antes con el presidente Lobo, estuvo también con don Roberto Micheletti y ¿qué más? ¿Qué otro presidente? O sea, y al final del último mes con el presidente Lobo. El presidente Lobo. ¿Quiénes de estos presidentes hizo en su concepto y estando ahí cerca una lucha frontal contra el crimen organizado y contra el narcotráfico en el país? Mire, todos lo han hecho en diferentes medidas. Antes de que estuviese el presidente Zelaya, que estaba el presidente Maduro, ya había una lucha frontal contra la criminalidad. Antes de ese también otros presidentes, el presidente Carlos Flores, y todos han hecho su esfuerzo. Presidente Reina. Presidente Reina. Nada más que cada quien le ha puesto, le puso la importancia que quería, ¿verdad? A veces uno con mayor dedicación, otros con menor dedicación.
El problema que tenemos nosotros en Centroamérica es que hemos estado frente a una guerra, ¿verdad? Una guerra que tiene que ver entre los Estados Unidos y los países de América del Sur. Sobre todo Colombia, el Perú, Bolivia, donde más se elaboran droga, ¿verdad? Y el país del norte donde más se consume la droga. Entonces hemos estado en una zona de guerra. Y además de eso, el problema ha sido, ¿verdad?, que el entendimiento de la seguridad ha sido algo, pero a medias, porque muchos de los gobernantes han creído que la seguridad es casualmente solo sacar soldados a la calle, pues a mí me tocó apoyar muchas misiones de apoyo a la policía, o hacer acciones de fuerza, ¿verdad? No se dieron cuenta en el contexto de la seguridad global que las bases fundamentales de una seguridad es el desarrollo y la justicia. Cuando hay desarrollo en un país, entonces el país está seguro. Entonces, por eso es que le digo que cada quien en su entendimiento hizo varias acciones, porque muchos lo que hicieron fue sacar policías y soldados a la calle y hacer acciones de fuerza, pero se les olvidó las acciones de prevención, que son las que están orientadas al desarrollo del país. Que en esa prevención hablamos de empleo incluso. Hablamos de la generación de oportunidades de trabajo, o sea, crear las condiciones para que lleguen los inversionistas al país y que a través de la llegada de los inversionistas se genere la mayor cantidad de empleo. Y además de eso, la inversión pública, porque la inversión pública no se debe apartar, sino que muchos de ellos se olvidaron de la inversión pública, y más que fortalecer la inversión pública, lo que hicieron fue destruir aquellas instituciones que habían sido creadas por los gobiernos militares para el desarrollo y las vendieron a precio de gallo muerto. Estamos hablando como el INBA, la CONADI, que aglutinaba un montón de empresas, otras instituciones que estaban orientadas a darle mayor facilidad a la población, como la ENE, los proyectos de agua, todos se fueron privatizando. Entonces, prácticamente es el no entendimiento de lo que es la seguridad. La seguridad global prácticamente está fundamentada en el desarrollo, ¿verdad? Y es así, ¿verdad?, de que después dejaron entrar lo que es la acción delincuencial en una mayor magnitud, porque todos estos factores de falta de desarrollo son los que tienen que ver con la falta de seguridad en el país, porque muchas de las personas, desesperadamente por no encontrar un trabajo, son reclutados por el crimen organizado. Y más la entrada que se les fue dando al crimen organizado, hablando del narcotráfico en particular, que entró a todos estos países con la misión de controlar la zona de operaciones a fin de hacer llegar sus productos hacia los Estados Unidos. Y dentro de eso, pues los narcotraficantes también fueron penetrando diferentes instituciones y penetrando también al factor político de la nación en su mayor dimensión, porque controlando el factor político de la nación, que es el que controla los demás factores, entonces se controla todo. Y es por eso que ahora estamos en una situación tan delicada, porque muchos funcionarios han sido mencionados en una relación directa con el narcotráfico, cosa que nos llena de vergüenza. ¿Por qué? Porque esos dineros del narcotráfico tienen que ver con la muerte de muchos hondureños, con el sufrimiento de muchas madres que han perdido sus hijos. Entonces, ¿qué quiere decir? De que estamos ante una situación compleja, pero que también se debe convertir en la mejor oportunidad para poder limpiar al país de esa lacra que tanto daño le está haciendo a la sociedad. Y ahora vemos unos y otros, parece que fueran carteles, peleándose que vos sos el mayor narcotraficante, y aquel le responde, no, vos sos el narcotraficante. Y eso es lo que estamos viendo a través de los medios de comunicación, y no estamos dándole la seriedad que necesita el problema, porque Honduras es un país que le pertenece a 9 millones y más de hondureños, y no solamente le pertenece a un grupo de personas que están haciendo de las suyas, controlando la nación y manteniéndose o buscando el poder a través de esa lucha estéril entre ellos, acusándose mutuamente. Y lo hemos visto. Cuando estaba entrando a este canal, miré a 2 funcionarios ahí, o a 2 diputados peleándose, como que fueran perros y gatos, sin darle
la seriedad necesaria que necesita nuestro país. Este es un problema, no de uno de los colores políticos, sino que es un problema de Honduras. Y ahí es donde nosotros debemos de poner las barbas en remojo y actuar como verdaderos patriotas, porque esto está afectando a todos los hondureños, está afectando al campesino, está afectando al obrero, está afectando a las personas que tienen una discapacidad o una enfermedad, porque da lugar a que no exista la posibilidad de inversión para recoger los dineros necesarios para hacerle frente a todas estas problemáticas que tiene el país. Afecta a la persona que va al hospital, a la escuela, afecta a la persona que tiene que mandar a sus hijos a educar a un colegio público. O sea, que estamos ante una situación compleja, Jorge. General, en estas investigaciones que se hacen de los narcotraficantes en Nueva York, específicamente en los Estados Unidos, hay señalamientos ya de presidentes, 2 expresidentes y el presidente actual. ¿No teme en algún momento que pueda salir su nombre? Porque usted fue jefe de las Fuerzas Armadas en el periodo del expresidente Zelaya y le abarcó también un par de días, como dicen, y meses en el del don Porfirio Lobo Sosa. Fíjese que yo de ninguna manera, porque un soldado tiene una misión, y usted lo ha visto hasta el momento. A mí nadie me ha mencionado ni en casos Pandora, me han dicho hay un montón de cosas de golpista, pero narcotraficante o que me haya involucrado en otra actividad ilícita, no. Cuando a mí me ha tocado, yo he ido a los juzgados y rapidito salgo de los juzgados porque realmente me he mantenido con integridad. Y le voy a decir qué es lo que sucede en este caso. Usted podrá estar en una situación de conflicto, como le digo, porque estamos en una guerra. Claro. Y usted tiene que luchar y trabajar en contra de esa actividad. Nosotros lo trabajamos junto a otras instituciones internacionales, trabajamos apoyando a lo que es la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, porque las Fuerzas Armadas no ha tenido la misión directa de trabajar contra la narcoactividad, sino que en apoyo a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Son otras instituciones, la Fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo cuando era jefe de Estado Mayor Conjunto? Que apoyaba a los que me solicitaban. Y en este caso, la mayoría del apoyo lo solicitaba la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, que estaba en aquel entonces el general Aristide González. Sí, fue asesinado. Después. Sí, fue asesinado. Él me pedía que le prestara aviones. Y a veces era tan delicado que teníamos los aviones listos para despegar con los pilotos amarrados y de repente se perdía la señal de la avioneta que venía con droga. Entonces nos causaba una extrañeza porque nosotros dependíamos de los radares norteamericanos. Nos causaba una extrañeza y nos molestaba, ¿verdad? Porque estábamos listos, los pilotos amarrados en la noche para levantarse, ir a hacer una operación de interceptar a esa avioneta que venía con droga. Pero después venía él también y decía, vamos a hacer una operación en la costa norte porque ya tengo identificados a estos narcotraficantes, y le prestamos las fuerzas especiales. Después de eso viene, ¿verdad? Él pedía apoyo de la Fuerza Naval para ir a hacer una operación a determinado lugar, le prestamos las lanchas y las tripulaciones y también las fuerzas especiales para que hiciera sus operaciones. Ese era el trabajo que hacíamos. Estábamos nosotros en un fango, se puede decir, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es lo bonito de un líder o de una persona que está haciendo una lucha de esta naturaleza y que está apoyando esta lucha? Es estar en el fango, pero nunca ensuciarse del lodo. ¿Qué quiere decir cuando uno no se ensucia del lodo? Es cuando usted no se presta a ayudar a los narcotraficantes ni se hace socio con ellos. Eso es lo bonito, porque ellos lo van a respetar también, porque todos tienen código. Así como tienen código las fuerzas militares, tienen código la policía, los narcotraficantes también tienen códigos. Ellos respetan porque saben que hay personas que tienen misiones y que si ellos se dejan agarrar, se fregaron, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace una persona que está en una misión. O sea, representar al Estado. Alguien tiene que estar dentro de los buenos, ¿verdad? No todo mundo tiene que estar dentro de lo malo. Hay personas que no les importa el Estado y que no tienen esa formación como la formación que me dieron a mí, ¿verdad? Una formación patriótica de amor a esta tierra que nos vio nacer. Y es por eso que a mí no va a ver que me mencionan en ninguna actividad de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque mi misión era apoyar la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y lo hicimos a cabalidad. Y cuando estuve en el sistema de inteligencia, mi misión era trasladar la información que llegaba a nuestra oficina
a los diferentes entes de seguridad del Estado y compartir la información con la inteligencia centroamericana a través de la CEFAC, compartir la información a través de la inteligencia norteamericana, porque hay convenios entre países para hacerle frente a esta lucha, que es una lucha que está en toda la región. Compartíamos información con el sistema de inteligencia colombiano, con el sistema de inteligencia de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, ¿con quién más? Con la DEA, o sea, de que todo es hay que compartirlo porque entre todos se hace la lucha. No es que usted la hace sola. Y si usted como persona se involucra en una actividad ilícita, de repente usted va a creer que los demás no se dan cuenta, pero todos se dan cuenta que usted ya está involucrado, que usted ya fue tocado por el narcotráfico o que fue tocado por la acción criminal, ¿verdad? Entonces, usted no puede pasar desapercibido, todos se van a dar cuenta. Entonces, por eso es que en el trabajo de operacional o de inteligencia debe haber el involucramiento de personas serias, ¿verdad? Personas que realmente tengan entendido que la misión que se está desarrollando es una misión sumamente delicada. Por eso es que usted no me va a ver que me menciona a mí ninguna. General, de estos 41, 42 personas que están siendo enjuiciadas, unos que tienen ya condena y otros que están por aplicarse en los próximos meses en Estados Unidos, ¿usted trató o conoció a alguno de ellos? A través de los sistemas de inteligencia. O sea, que los sistemas de inteligencia le informan a uno quién es quién. En las fotografías, le llegan las fotografías a los sistemas, ¿verdad? Y los que están siendo mencionados en la posible comisión de un delito. Lo mismo que la información que se manejaba de cómo el narcotráfico estaba penetrando las castas políticas en la nación. Todo eso de información que se ha venido manejando. Desde el 1982 me acuerdo yo del caso de Irán-Contras. ¿Te acuerdas de ese caso? Por supuesto. Que utilizaron las estructuras del narcotráfico para transportar armas y apoyar a la Contra. O sea que el narcotráfico ha venido influyendo en esta región desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces es una situación compleja la que se ha presentado. Uno sabe a través de los sistemas de inteligencia quiénes son los que realmente están metidos, aunque no los conozca, pero sí son mencionados en los sistemas y aparecen, le llegan las fotografías. Y si saben por qué no actúan, yo sé que no son juzgados, es decir, que no son tribunales de justicia, pero pudieron haberle dicho al presidente de la Corte, al fiscal general del Estado, más aún cuando me dice que con el general González había una colaboración de parte de ustedes, sí, cuando habían acciones de operativos. Todos ellos saben. El problema es el siguiente, que tienen que entender, ¿verdad? Yo creo que es lo que la gente no entiende. Ay, ¿por qué no actúan? Si sabe por qué no actúan. Eso es bien sencillo. Mire, la información no es un hecho de prueba. Entonces, cuando usted va a acusar a alguien, tiene que presentarle todas las pruebas necesarias. Yo puedo saber que una persona está robando dinero, pero no tengo las pruebas. Entonces, vienen los fiscales y tienen que buscar cómo aportar las pruebas, o sea, agarrarlos, evidenciarlos, tener grabaciones, tener fotografías. ¿Cómo dicen agarrarlo en infraganti? Infraganti, o sea, porque así lo manda la ley. Y es más, usted va a ver, ¿verdad?, que la DEA, los Estados Unidos, no involucra a una persona así por así, ¿va?, sino que vienen ellos y empiezan a investigar, lo investigan todo. Le investigan qué es lo que tiene, si tiene propiedades, si tiene dinero en la banca, le investigan todo. Una vez que le han investigado todo, empiezan a ver de dónde sacó las cosas que tiene, para luego presentar todas esas pruebas ante los juzgados competentes. No es una tarea fácil, no es algo que se va a dar de la noche a la mañana, pueden pasar años inclusive, Jorge, años para poder descubrir si una persona está o no está involucrada en una actividad ilícita. Usted puede ver a persona de dónde está, porque recuerde que aquí se vive la cultura de la sospecha. La gente empieza a sospechar y esa persona como que está creciendo tan rápidamente. Pero de repente usted no se da cuenta de qué es lo que está haciendo. Muchos de ellos están involucrados con el crimen organizado. Cuando los descubren, porque no hay nada oculto, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Al final siempre se van a dar cuenta. Sabe usted que todas las cosas en la vida se saben, ¿verdad? Entonces se van a dar cuenta y si se le comprueba a una persona que ha hecho un ilícito, esas pruebas van a aparecer y quien las va a presentar normalmente son los agentes de investigación. En este caso aquí en Honduras debería ser la Fiscalía. El problema que tenemos en Honduras es que la institucionalidad está muy débil, completamente débil, ¿verdad?
Y hay que recordar que aquí tenemos un problema serio que es lo que nosotros y el que a través de la Alianza Patriótica hemos luchado y tratamos de plantear al pueblo hondureño para generar un cambio. Que aquí no pueden haber dos estados dentro de un mismo estado. Y cuando hablo yo de dos estados dentro de un mismo estado es que tenemos un estado que es el estado de los políticos, de la clase política tradicional, que se rigen por sus propias leyes. No respetan la Constitución de la República y no respetan las demás leyes. Y aquí lo que prevalece es la ley de mal fuerte. Y después está el otro estado donde estamos todos, la población en general, y se rigen por la Constitución que es vigente en Honduras y por las leyes del país. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí hay que poner orden. ¿Por qué hay que poner orden? Porque el problema ha sido de que cuando los políticos ponen a los funcionarios en determinada institución, entonces estos políticos responden a los intereses de los políticos y no responden a los intereses de la sociedad. Eso es una parte de los problemas que tenemos, pues son instituciones muy débiles. Aquí hemos visto nosotros cómo se ha mencionado a medio mundo en actividades ilícitas y la Fiscalía no ha dicho absolutamente nada, en silencio. Entonces deberían por lo menos tener un vocero, decir, estamos haciendo esto, estamos trabajando en estas actividades, pero no se dice nada. Entonces la sociedad está ávida de información. La sociedad está preguntando qué está sucediendo. Entonces eso no puede suceder, pero eso sucede porque las instituciones no son instituciones fuertes. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Que hay que profesionalizar a estas instituciones. Si una persona quiere ser fiscal, tiene que hacer profesión dentro de su institución. Así como las mismas Fuerzas Armadas, que uno hace profesión, ¿verdad? Lo mismo que en la Corte Suprema de Justicia. Si quiere llegar a ser magistrado, tendrá que hacer profesión. O sea, empezar desde abajo hasta que llegue a ser magistrado presidente, pero tiene que ser una carrera. Si profesionalizamos estas instituciones, le aseguro de que ellas van a responder a los intereses de la sociedad y no a los intereses de la clase política que los ha nombrado. Es un cambio que hay que hacer. Lo que hay que hacer es fortalecer las instituciones. Fortaleciendo las instituciones, el país va a cambiar. Y esta es la oportunidad que tenemos, pero debemos quitarle la venda a todos los hondureños. Romper esos esquemas. Yo tengo una admiración especial, ¿verdad?, por lo que sucedió en El Salvador, por los hermanos salvadoreños, cómo rompieron el esquema allá, ¿verdad? Rompieron su esquema de lo tradicional porque sabían que le estaba causando mucho mal y ahora tenemos nosotros un grupo pequeño a través de un joven y están buscando hacer lo mejor en El Salvador. Es lo mismo que tenemos que hacer aquí en Honduras, romper esos esquemas porque ya lo están viendo. ¿Usted cree que ese pleito, esa acusación de uno contra otro, que parece que fueran carteles entre unos y otros, nos va a llevar a algo bueno? No. Están destruyendo más el país y estamos negándote a ti, hondureño, que no tienes un trabajo, la oportunidad de que encuentres un trabajo, porque no va a haber inversión posible que venga a este país. Generales, los tres que se han hecho mención, los dos expresidentes y el presidente actual, en su concepto y como trabajó con algunos de ellos, ¿están realmente metidos en todo esto? Yo no podría decir eso si están o no están metidos, porque recuerde, ¿verdad?, que cuando se hacen acciones de esa naturaleza son sumamente secretas, pero han sido mencionados y se han llevado de encuentro el nombre del país. Ellos debe dárseles el debido proceso, ¿verdad? Si no están involucrados en ninguna actividad ilícita, pues hay que aplaudirles y gracias a Dios por Honduras. Pero si alguno de ellos está metido en una actividad ilícita, yo considero que se le debería aplicar todo el peso de la ley. Y que debería ser a través de los entes de relaciones internacionales, que se debería tener la mayor información posible. Y si alguno de ellos, a través de esos convenios que ha hecho el país, tiene que ir a dar declaraciones a esa corte, tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque está de por medio el honor de la nación. Recuerden que las posiciones que ellos han desempeñado y el que está actualmente son posiciones sumamente delicadísimas, porque representan a Honduras y no nos podemos dar nosotros como hondureños el lujo de que mencionen a expresidentes o al presidente actual en la posible comisión de un delito. Y que si lo mencionan debe ser mentira, ojalá que sea mentira.
pero que sí es verdad, debe aplicársele todo el peso de la ley. Ya hay procedimientos establecidos. Inclusive en el mismo Congreso Nacional ya existe el juicio político que antes no existía. Tiene que hacerse algo. Los hondureños tenemos que hacer algo. No necesariamente tenemos que estarnos confrontando entre unos y otros, más bien este es el momento de unir a toda la familia hondureña para castigar a los malos hondureños si es que existen, porque no podemos nosotros ser dioses para juzgar a nadie, y ni jueces tan siquiera para juzgar a nadie. Yo no los voy a juzgar, los va a juzgar el juez, pero tiene que clarificarse esa situación. De los 3 que han sido mencionados, tiene que haber una información clara para el pueblo hondureño, porque esto nos pone a nosotros en el concierto de las naciones en desventaja. Y vuelvo a repetir, ¿qué inversionista quiere venir a invertir en un país donde se dice que somos un estado narcotraficante? A mí me da dolor, me da vergüenza como hondureño. Yo creo que a usted le da vergüenza también. No, por supuesto. Sí. Y a todos los hondureños nos debe dar vergüenza que esté diciendo eso. Y ningún hondureño se debe de prestar para apoyar este tipo de acciones, porque son acciones muy delicadas. Prácticamente el hondureño que apoya una acción de esa naturaleza se convierte en cómplice. Ahorita no debemos de juzgar a nadie, pero sí ellos tienen la obligación de aclararnos a todos los hondureños su situación. Y ojalá, ¿verdad?, que todo sea mentira por el honor y el prestigio de nuestra patria. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el ex jefe de las Fuerzas Armadas, del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vázquez Velázquez. Al volver, ¿debe o no renunciar el presidente de la República en esta circunstancia en que se encuentra el país? ¿Cómo hubiese actuado si él fuera jefe de las Fuerzas Armadas en este momento que estamos viviendo? Y la visita ayer del encargado de negocios de los Estados Unidos al presidente de la República, que se reunieron, ¿cómo se puede interpretar? Una breve pausa y tendremos las respuestas del general Romeo Vázquez Velázquez, que nos acompaña esta mañana aquí en la entrevista de Hola Honduras. Una pausa y ya volvemos. Seguimos conversando con el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vázquez Velázquez, sobre esta situación que estamos enfrentando bastante compleja en el país, sin ninguna duda. Hay diversos comentarios, diversas opiniones en el Facebook general, desde, bueno, que le dicen golpista, sí. Yo creo que está, como dicen, casi siempre preparado para eso. Pero, y siempre se le ha hecho, casi siempre cuando le pregunto, ¿volvería a actuar de la misma forma que actuó cuando uno dice en su sesión constitucional? Yo siempre, con todo respeto, se lo he dicho, golpe de Estado, sí. Pero ¿volvería a actuar, no sé, de repente haber actuado de esa manera, general? Romeo Vázquez. ¿Cómo me dicen el golpista? Muy bien. Pero el patriota, el que defendió la patria. De repente mucha gente creen que estaban haciendo algo bueno. Está bien, hay que respetar la opinión de ellos. Pero ¿qué sucede? La patria no se puede vender por unos cuantos dólares, así como la patria no se le puede permitir que se sigan mancillando por el accionar de narcotráfico. Es igual. ¿Quieren pruebas? Ahí tengo, hasta la libreta tengo yo una que me dejaron copia los de la fiscalía, de cómo andaban repartiendo los dólares que venían del extranjero. Habían inundado el país con dólares, con numeraciones de 20, billetes de 20. Y eso es lo que estaban haciendo, vendiendo a la patria. ¿O es que el hondureño consciente no va a ver de qué es lo que le estuviera sucediendo a Honduras? Estuviéramos viviendo en un país como Venezuela, donde no hay medicina para nadie, porque no la venden ni en las farmacias. Bueno, pero no estamos en bonanza, general, tampoco es que estamos... No estamos en bonanza, pero en ese país, yo le hago la pregunta, ¿les hubiese gustado vivir como están viendo en Venezuela? ¿Acaso la gente no está también huyendo de su país? ¿Acaso no vemos nosotros las confrontaciones que se dan allá en ese país y cómo la policía golpea también a los manifestantes? Aquí estamos igual, pero le voy a decir por qué, pero no por mi culpa. Porque si yo hubiese estado también en la posición de liderazgo que me correspondió estar en el 2009, no hubiese dejado
de que mancillaran la Constitución de la República. O sea, no le hubiera permitido la reelección al presidente. No hubiera permitido, porque la gente le echa la culpa de al problema que tenemos en el país a lo que sucedió en el 2009, al golpe de Estado, como usted dice. Pero no es el golpe de Estado el que tiene el país como está, es la ambición política la que tiene el país como está. Por eso yo le decía que aquí hay un Estado dentro de otro Estado, porque no respetan la ley. En vez de aprovechar las lecciones aprendidas del 2009 de que no se debe violar la Constitución de la República y que no se debe irrespetar al pueblo hondureño, más bien siguieron abusando. El problema que tenemos es de nuestra clase política tradicional. Por eso tenemos el problema que tenemos en este momento. Por haber violado otra vez la Constitución de la República. Y ahora se nos suma no solamente la violación a la Constitución de la República, sino que esa mención que se está haciendo de la penetración del narcotráfico en todas las actividades del pueblo hondureño, más que todo relacionadas con el ámbito político. Entonces yo le hago la pregunta, ¿me voy a enojar porque me digan golpista, porque defendí la patria? No. Que voy a respetar a aquellas personas que querían meter un proyecto del socialismo del siglo XXI. Lo respeto, no fallaron, no pudieron. Tenían una intención, está bien. Que sacaron dinero en carretilla del Banco Central. Sacaron dinero en carretilla del Banco Central. ¿Para qué? La pregunta. ¿Creen que eso es bueno? ¿Creen que eso era correcto? Es la pregunta que yo me hago. Muchas personas me van a criticar porque los enemigos siempre los vamos a tener. Pero yo considero que más bien bajo ese concepto, después de 10 años, lo que debemos nosotros es crear la cultura del perdón. La cultura de perdonarnos unos a otros, porque si yo actué, fue en nombre de la ley, no actué a nombre propio. Fue cumpliendo una orden de la Corte Suprema de Justicia en ese momento, una orden de la Fiscalía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora debemos de más bien buscar la cultura del perdón como lo hicieron en Paraguay. Porque si nos seguimos nosotros ofendiendo entre unos y otros, los malos hondureños van a seguir gobernando. Ellos se ríen. Personas que están relacionadas con el narcotráfico van a seguir gobernando Honduras. Entonces lo que debemos de buscar es la unión del pueblo hondureño. ¿Acaso no somos cristianos? ¿Qué le manda la Biblia? La Biblia nos manda a seguir odiando a los demás. No, nos manda a perdonar. Si queremos estar con Él, bien con Él y estar en su monte santo, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar a los demás. Tener en nuestro corazón la posibilidad de limpiarlo, ¿verdad? De limpiarlo y más bien creer que si aquella persona fue ofendida o lo ofendió a uno, no es enemigo de uno, sino que se ofendió sobre la base de las circunstancias. Eso es lo que yo le digo al pueblo hondureño. No podíamos permitir que el país se nos vaya de la mano, ni en aquel momento ni en este. Tenemos que salir a luchar otra vez. ¿Qué es lo que yo he planteado siempre? Que golpeemos la corrupción, que golpeemos la narcoactividad, que golpeemos a todos aquellos que le están haciendo daño a Honduras. Si quieren hablar de golpe de Estado, pues hablemos, golpeemos entonces a la pobreza, golpeemos la incapacidad que nos han tenido los que nos han gobernado los últimos años, la incapacidad de gobernar. Golpeemos esa ineficiencia que tienen en las instituciones del Estado y abramos la posibilidad de que el país pueda salir adelante, donde haya desarrollo y prosperidad para todos, donde hay oportunidades para ese montón de jóvenes, que ese montón de jóvenes están siendo utilizados más bien en otras áreas, esa energía que debe ser utilizada más bien para beneficio de Honduras, la estamos utilizando en otras cosas, para confrontarnos entre hermanos, y yo considero que eso no es correcto para mi país, y yo creo que no es correcto para usted que me está viendo en este momento. General, tenemos 3 minutos para finalizar. ¿El presidente debe renunciar en este momento? Bueno, lo primero que debía hacerse es que a través de los canales diplomáticos se debe de pedir toda la información que tienen en este tribunal en los Estados Unidos. Estados Unidos, Nueva York, sí. En Nueva York. Y dependiendo de esa información, yo creo que la obligación de cualquier ciudadano que es mencionado en la posible comisión de un delito es presentarse a solucionar su problema, si hay información suficiente en ese sentido. Y lo que nosotros hacíamos en las Fuerzas Armadas es un ejemplo claro, que cuando alguien era mencionado en la posible comisión de un delito, claro, después de haber investigado, Sí. ponía a disposición su cargo, mientras
ser investigado. Si sale bien, otra vez regresa a su cargo. Si sale mal, pues tiene que enfrentar la justicia. Ok. ¿El fiscal debería involucrarse en este momento? ¿El fiscal del Estado? El fiscal del Estado, a través de los canales diplomáticos, con la Cancillería, debe pedir información a este tribunal en Nueva York. Y si es posible, viajar allá, a ir a traer toda la información disponible de las menciones de los hondureños que han hecho ahí, ¿verdad? Y sobre todo los que han desempeñado funciones de liderazgo importante en Honduras. Estoy hablando de los últimos... Claro, los presidentes. Exactamente. Correcto. Para que realmente se haga lo que se debe hacer. Porque yo considero que por una mención no es que una persona es culpable, ¿verdad? Por supuesto. Pero si realmente están involucrados o realmente se confabularon con los narcotraficantes, deben de pagar. Claro que deben de pagar. La sociedad exige que deben de pagar. ¿Cómo se debe interpretar la reunión ayer del encargado de negocios de los Estados Unidos con el presidente Hernández Alvarado? Bueno, es que los países tienen relaciones. Y sobre todo cuando dice cooperación de seguridad, extradiciones y lucha y desmantelamiento de redes criminales. Estamos y seguimos trabajando en forma unida a Estados Unidos con Honduras. En las relaciones internacionales no hay amigos, solo intereses. Recuerde, ¿verdad? Aquí hay un interés para seguir combatiendo el narcotráfico en la región, para seguirle haciendo frente a esos problemas de migración, que son problemas serios. Entonces, se debe trabajar con quien esté, ¿verdad? Recuerde, ¿con quién trabajaría en los Estados Unidos? Con las autoridades del país. Entonces, eso hay que tomarlo como una acción normal dentro de las relaciones internacionales, porque en estas cosas, vuelvo a insistir, lo que sucede son intereses, lo que hay en común, ¿verdad? Intereses en común. A los Estados Unidos les interesa de que la gente no esté yendo para allá. A nosotros nos interesa también como hondureños a que la gente no se vaya para los Estados Unidos. Debe haber una cooperación mutua en ese sentido. Entonces, y se debe trabajar con la autoridad. Aunque la autoridad esté siendo señalada, en todo caso, ¿con quién iban a trabajar los Estados Unidos si no fuese con el gobierno? Obvio, ¿verdad? Recuerden. General, yo le agradezco relaciones internacionales. Muchísimo, lo dejo 30 segundos, por favor. Por supuesto, como siempre, agradecer que cuando le llamamos para que nos acompañe, lo hace y eso lo valoramos también. Muchas gracias. Jorge, gracias por invitarme y ojalá que el pueblo hondureño, ¿verdad? Se les quite la venda al pueblo hondureño. A ti debes quitarte la venda que tiene. Y tenemos la mejor oportunidad, ¿verdad?, para poder limpiar nuestro país. No más confrontación entre hermanos, tenemos que unirnos como hermanos que somos, porque son muy pocos los malos hondureños, y esos malos hondureños los debemos de sacar del poder, debemos de romper esos esquemas y poner a la gente correcta. Eso es lo que ofrece la Alianza Patriótica Hondureña. Nosotros estamos impregnados de amor a esta tierra que nos dio nacer, y por eso seguimos luchando. Y ojalá que ese 52% de la población que no tiene partido y que no va a seguir apoyando a las sinvergüenzadas que hagan algunos líderes, se venga a luchar junto con nosotros y digamos, como dice la Iglesia Católica, y que fue una frase que nosotros la utilizamos desde el 2013, ya basta, o basta ya, de tanto relajo en el país. General, muchísimas gracias. Un placer saludarlo. Placer. El general Romeo Vázquez Velázquez, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, estuvo en el periodo si no me equivoco, con el expresidente Zelaya. Sí, fue más tiempo duró como jefe del Estado Mayor Conjunto, pero también estuvo un tiempo con el expresidente Lobo, estuvo en el gobierno que muchos denominamos de facto del presidente Micheletti, un par de meses, y era importante conocer tu reacción sobre lo que está pasando en el país y si habrá no solo involucramiento de expresidentes de la República en cuanto a estas menciones en la Fiscalía de los Estados Unidos, sino que también probablemente de militares y policías que tuvieron en el más alto mando en estas administraciones en el país. Ha sido oportuno, sin ninguna duda, ha dicho que debe de investigarse a los expresidentes y al actual, y el fiscal general, como lo maneja mucha gente, debería de ir a los Estados Unidos y solicitar información para conocer si se puede seguir también acá algún juicio a estos expresidentes y al presidente actual, porque lastimosamente tiene que ser Estados Unidos el que haga este tipo de acciones y algunas de estas personas, incluso los que están allá como delincuentes y como narcotraficantes, no tienen acciones, varios de ellos acá en el país.
Ha sido un placer contar con el general Romeo Vázquez Velázquez esta mañana. Les agradecemos. Jenny Ochoa, Alejandra Rivera continúan con el programa Hola Honduras. Y mañana tendremos al asesor presidencial Marvin Ponce, quien nos va a acompañar en la entrevista de fondo aquí con ustedes y nosotros. De momento, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.